Apaga las luces, no porque venga algo, sino porque aquí no hay nada que mirar. Lo que vas a escuchar no es una historia, es una confesión que nunca debió salir de su sitio. Aquí no hay fe que salve, no hay Dios bueno, ni hay obediencia sin sangre, solo decisiones tomadas sin dudar. Has entrado en la custodia, y esto es el profano de Dios. No sé cuánto durará esto antes de que lo encuentren. No sé si tú, que estás escuchando, eres uno de ellos, o simplemente alguien con demasiada curiosidad y pocas ganas de dormir tranquilo. Solo sé una cosa: si esta voz te ha llegado, ya has tocado lo que no se toca. Y en este mundo, tocar lo sagrado no te salva, te marca. Me llamo Ezequiel, fui custodio, fui creyente, fui obediente. Y hoy voy a decir en voz alta lo único que la custodia no permite: Dios no es bueno. No lo digo como un ateo, ni como un rebelde, ni como un idiota con rabia adolescente. Lo digo como alguien que lo ha visto de cerca, como alguien que cumplió una orden y entendió, demasiado tarde, que esa orden no buscaba salvar a nadie. La gente imagina la custodia como un templo, como una iglesia vieja con velas, incienso y hombres con túnicas caminando despacio. Les gusta creer que lo sagrado huele a madera y a lágrimas. La custodia no huele a nada. Huele a papel, a humedad de archivo, a tinta seca, a piel humana intentando convencerse de que todo tiene sentido. La custodia es un edificio sin nombre, es una ciudad sin nombre, no por misterio, por estrategia, porque cuando algo se vuelve demasiado real, la gente busca un lugar al que odiar. Y la custodia no quiere ser odiada, quiere ser necesaria. Nosotros no éramos sacerdotes, éramos funcionarios del alma. Registrábamos confesiones, clasificábamos culpas, evaluábamos signos, conservábamos testimonios de milagros, de castigos, de anomalías. Cada historia era un ladrillo, cada lágrima un sello, y cada vez que alguien entraba roto y salía creyendo, el sistema respiraba. No le llamábamos sistema, le llamábamos plan, misterio, voluntad. Pero era un sistema frío, perfecto, hambriento. Yo entré a la custodia con 16 años. Mi madre había muerto rezando, no de forma bonita, no como en las historias de gente buena. Mi madre murió con la boca seca y los ojos abiertos, mirando al techo como si esperara una respuesta que no llegó. Aún así, murió creyendo, y eso nos salvó a mi hermano y a mí de la calle. Tu madre fue fiel, me dijeron. Tu madre sostuvo la llama. La fe es lo único que nos separa del caos. A los 16, con el estómago vacío, esas frases suenan como pan. Me dieron cama, me dieron disciplina, me dieron un propósito, me dieron un nombre nuevo, Ezequiel, el que escucha. Y yo me lo creí, porque quería creer, porque creer era lo único que convertía la muerte de mi madre en algo soportable. Si Dios era bueno, entonces todo dolía por un motivo. Si Dios era bueno, entonces el sufrimiento era una moneda y algún día pagarían.
Esa es la trampa más antigua del mundo. La primera vez que la escuchas, te consuela. La segunda, te ata. La tercera, te rompe. Dentro de la custodia, existe una sala a la que solo entran algunos. No tiene símbolos, no tiene cruces, no tiene vitrales. Tiene estanterías, miles de estanterías, cajas y más cajas, grabaciones como esta, cartas, cintas, discos, papeles con sangre. Lo llamábamos el archivo, pero había otro nombre que se decía en voz baja entre los veteranos: la boca, porque todo acababa allí, todo se tragaba, todo se guardaba, y lo más importante, todo se repetía. Un custodio novato aprende pronto que hay confesiones que se parecen demasiado entre sí, que el dolor humano cambia de cara, pero no de forma. Mi padre me pegaba, yo le pegué a mi hijo. Dije que la amaba y era mentira. Rogué por mi madre y no pasó nada. Lo vi morir y no hice nada. Me quedé cuando debía irme. Me fui cuando debía quedarme. Al principio te conmueve, luego te acostumbras y un día te das cuenta de la verdad más sucia de todas. La gente no viene a la custodia a salvarse. Viene a que alguien le diga que su sufrimiento sirve. A los 29 ya era un custodio completo. Tenía mi sello, mi rango y mi escucha autorizada. Sabía leer entre líneas, sabía cuando alguien mentía por miedo y cuando mentía por orgullo. Sabía distinguir una confesión real de una confesión teatral. Sabía, sobre todo, cuando una historia era peligrosa. Había un tipo de relatos que se clasifican con tinta negra, sin etiqueta pública, sin consulta. Los relatos de la voz. Gente que decía haber escuchado a Dios, no sentirlo, ni soñarlo, ni intuirlo, escucharlo. Frases claras, órdenes. Yo siempre pensé que eso eran delirios, hasta que escuché la voz por primera vez. No fue como un trueno, no fue como un coro, ni fue como una presencia cálida. Fue como un pensamiento que no era mío, como una frase pronunciada dentro de mi cabeza con un alma que no existe en lo humano. No era una voz bonita, era una voz que no necesitaba convencer. Una voz que sabía que el mundo se movería por ella. Y esa noche dijo: sube. Nada más. Ni contexto, ni explicación, solo sube. Me presenté ante mi superior, el custodio mayor, con la garganta cerrada, no por miedo, por la certeza. Cuando un custodio escucha la voz, no duda si la ha oído, duda de lo que le costará. El custodio mayor no se sorprendió, eso fue lo peor. Solo me miró un segundo, como si yo fuera una pieza que por fin encaja en un engranaje. Ha llegado tu turno, dijo, y me entregó un sobre negro, sin sello de la institución, sin firma, solo una palabra escrita a mano: obediencia. Me temblaron los dedos al abrirlo. Dentro había una dirección, una hora y una instrucción, y esa instrucción era breve, demasiado breve. Elige sin dudar. La dirección me llevó a la periferia. Casas bajas, calles sin asfaltar, farolas que parpadean como si también rezaran. Una zona donde la ciudad se acaba y empieza la vergüenza. La casa era de ladrillo desnudo, puerta de metal, ventanas tapadas con mantas, silencio raro. Toqué.
Me abrió una mujer con los ojos hundidos, ojeras viejas, pelo recogido mal, la cara de alguien que no duerme desde hace meses. ¿Eres de la custodia? No esperó respuesta. Me hizo pasar. Dentro olía a sopa aguada y a medicina barata. En una habitación pequeña había 2 camas. En una, un niño de unos 9 años, pálido, con la piel pegada al hueso. Respiraba como si cada inhalación fuera una decisión. En la otra, un hombre. El padre, tumbado con la mirada perdida, las manos atadas por correas a la cama, no por violencia, por convulsiones, por delirios. La mujer se sentó en una silla de plástico y se llevó las manos a la boca. Han dicho que si venías tú, que tú podrías... No terminé de escuchar, porque en ese momento lo sentí. No una idea, ni una emoción, una presencia, como si el aire se volviera más pesado y el mundo más estrecho. Y la voz volvió a hablar, dentro de mí, con esa calma inhumana. Felice, sin dudar. La mujer me explicó lo que yo ya veía. El padre llevaba meses enfermo, algo que nadie diagnosticaba. A ratos se quedaba mirando a la pared, como si viera cosas. A ratos gritaba nombres que no eran de nadie. A veces lloraba sin lágrimas. El niño tenía lo mismo, pero peor. El médico dijo infección, luego dijo fallo, luego dijo que no sabía. La mujer no lloraba al contarlo. Cuando el dolor es constante, la lágrima es un lujo. Yo he rezado, he prometido, he entregado todo lo que tenía, he hecho ayunos, Me miró con los ojos abiertos de par en par. Solo necesito una señal. Una señal, siempre esa palabra, como si una señal justificara años de sufrimiento, como si un gesto divino convirtiera el horror en una historia con moraleja. Yo tenía que elegir, pero ¿elegir qué? Mira al niño, mira al padre, mira a la mujer. Y por primera vez en años, la fe no fue consuelo. Fue una mano en la nuca empujándome hacia el borde. En la mesa había 2 objetos, una jeringa y un cuchillo de cocina. Yo los vi y supe que no los había puesto ella, no porque ella no pudiera tenerlos, sino porque estaban colocados como se colocan las cosas cuando alguien quiere que las veas, como una escena preparada. La mujer también las miró y se encogió. No sé por qué está eso ahí. Pero su voz no tenía sorpresa, tenía resignación. La voz habló una tercera vez, más cerca, más nítida. Eligen sin dudar. Y entonces entendí la monstruosidad del encargo. No se trataba de elegir entre salvar al padre o salvar al hijo. Se trataba de elegir quién paga. La jeringa contenía algo, lo supe sin tocarla. Un líquido claro, casi transparente. Un remedio de la custodia. Un milagro manufacturado. Podía ponérselo al padre o al niño. Uno viviría, el otro no. El cuchillo era lo otro, la alternativa, el sacrificio, la confesión final de una madre que no puede soportar más. Yo quería preguntar, yo quería entender, pero la orden era sin dudar, y en la custodia nos educan para eso, para obedecer antes que comprender, porque comprender es peligroso. Comprender te vuelve humano, y lo humano duda. La mujer se levantó despacio. Dime qué hago. No me pidió un milagro, me pidió una decisión, como si yo fuera la extensión de Dios en esa casa. Sentí náuseas. Miré al niño. Tenía los ojos abiertos, pero no enfocaba.
respiraba con un silbido suave. Su mano buscó la manta como si fuera la última cosa real. Mira al padre. De repente se agitó. Murmuró algo, una palabra rota, un nombre. Y en ese murmullo escuché, o creí escuchar, algo que me erizó la nuca. Nos mira. No sé si lo dijo él, no sé si lo dije yo por dentro. Solo sé que durante un segundo sentí que alguien desde algún lugar que no existe en los mapas estaba observando esa habitación, como si la casa fuera un laboratorio, como si el sufrimiento fuera un experimento. Y entonces pensé algo que jamás había pensado. ¿Y si Dios no quiere salvarlos? La idea fue un pecado. La idea fue un cuchillo dentro de mí. La mujer me miró. Por favor. Y yo hice lo que me entrenaron a hacer. Obedecer. Cogí la jeringa. No pensé. O eso me repetí. Me acerqué al niño. Su madre dio un paso hacia mí, como si quisiera protegerlo, pero se contuvo. La fe también es eso, tragarte el instinto. El niño me miró un segundo, y esa mirada no era de miedo, era de cansancio. Como si la muerte lo hubiera explicado todo y ya no le quedara sorpresa. Le sujeté el brazo con suavidad, le inyecté el líquido. No hubo luz, no hubo calor, no hubo música. El niño respiró y su respiración se suavizó un instante. La mujer se tapó la boca, esperó, yo esperé. El padre en la otra cama se agitó más, las correas crujieron, sus ojos se abrieron de golpe, como si lo despertaran a propósito. Me miró y sonrió. Te juro que sonrió. Con los labios secos, en esa cara destruida, apareció una sonrisa mínima. Y dijo claramente: Bien. La mujer se volvió hacia él. ¿Qué has dicho? El hombre siguió sonriendo. Y en mi cabeza la voz susurró, por cuarta vez, ahora con algo que parecía satisfacción: Obediencia. El niño empezó a convulsionar. No fuerte ni violento, una sacudida pequeña que fue creciendo, como una ola que se levanta despacio. La mujer corrió hacia él. No, no, no. Lo abrazó. Yo intenté mantener la calma, como se supone que hace un custodio. Pero mi mano temblaba. El padre soltó una carcajada sin aire, una carcajada que parecía venir de otro sitio. Y entonces el niño vomitó negro. Negro, no sangre roja ni espuma, negro. La madre gritó, y yo entendí de golpe el horror completo. La jeringa no era un remedio, era una prueba. No estaba diseñada para curar, estaba diseñada para ver si yo obedecía, para ver si frente a dos vidas yo elegía sin dudar. El niño dejó de respirar. La madre se quedó congelada, con el cuerpo de su hijo entre los brazos, como si el tiempo se hubiera roto. Yo me quedé de pie, con la jeringa aún en la mano, incapaz de moverme. El padre en la cama empezó a respirar mejor, como si se le hubiera abierto algo dentro, como si alguien le hubiera soltado una cadena. Su mirada se volvió clara y me dijo con voz tranquila: Gracias. No sé cuánto tiempo pasó. La madre repetía el nombre del niño como si el nombre fuera una cuerda. El padre se sentó despacio, como un hombre recién despertado de un sueño largo. Y yo miraba mis manos. Mis manos habían hecho eso. Yo lo hice, yo obedecí. Yo maté a un niño con el gesto exacto y profesional de alguien que cree que está haciendo lo correcto. La voz no habló más.
No hizo falta, porque la revelación ya estaba. El custodio mayor lo sabía, la custodia lo sabía, y yo lo supe ahí, en esa casa sin asfaltar y sin vitrales. Dios no prueba para salvar, prueba para medir, y lo que mide no es la bondad, mide la obediencia. La mujer me miró con odio puro, y ese odio era más sagrado que cualquier oración que yo hubiera oído. ¿Qué le has hecho? Yo no supe qué decir, porque cualquier frase era una blasfemia. No lo sé, dije al final, y fue la verdad más asquerosa de mi vida. El padre se levantó, se acercó a la cama del niño, lo miró, sin lágrimas. Era necesario. La mujer se giró hacia él, como si no lo reconociera. ¿Necesario? El hombre asintió, y entonces, con la calma de alguien que ha sido tocado por algo que no debería tocarte, dijo: Ahora crees de verdad. La mujer abrió la boca. No le salió nada. Yo sentí frío, porque el padre había dicho algo que encajaba demasiado bien, con una frase aprendida, como un dogma, como si la voz se hubiera metido en él. Durante mucho tiempo pensé que lo peor de aquella noche fue lo que hice. Me equivoqué. Lo peor fue descubrir que no fue la primera vez y que tampoco sería la última. Hay decisiones que no se olvidan, no porque duelan, sino porque funcionan. Desde entonces, cada vez que alguien dice que Dios guarda silencio, yo recuerdo esa habitación y entiendo que el silencio también es una respuesta. Esto fue El Profano de Dios. El Profano de Dios.